vamos a ver qué está pasando, no solo en México, sino también a nivel internacional. Primero vamos a dar un repaso a cómo va el peso. Tuvo ahí una ligera pérdida de terreno, ponlo porfis, contra el dólar. Vimos que el fin de semana, bueno, el cierre del fin de semana pasado, es decir, hace una semana casi, rompió la barrera de los 18, se colocó de nuevo en los 17,99, fue breve el lapso. El sábado también se colocó, cerró en 17,99 y hay un pequeño repunte, creo yo, ahí ustedes díganme. Yo creo que este repunte se da por toda la especulación de la salud del presidente López Obrador. Es lógico, los movimientos económicos, los movimientos de las divisas se dan muchas veces también en relación a cómo va la política nacional. Aunado a esto, recordemos, o bueno, si no lo saben, se los digo, también se está dando una segunda oleada de caída de bancos en Estados Unidos. Apenas hace 3 días se reportó que otro banco gringo habría tenido que cerrar sus puertas antes de que fuera el corte ahí en Wall Street, porque habría perdido casi el 60% de sus activos. Con esto, pues empieza la incertidumbre allá en los Estados Unidos sobre la caída nuevamente de los bancos. El peso recupera. Ahí para que lo veamos, como entiendo yo, la verdad, yo creo que esto se trata de la incertidumbre de la salud del presidente, porque curiosamente el día de ayer se sabe ya qué pasa con el presidente y vemos este bajón considerable de 0,8 décimas, colocándose de nuevo, pues más o menos a los datos que arrojaba a inicios de la semana pasada. Pero este no es el tema, este es un repaso. ¿Qué pasa con el yuan? ¿Qué pasa con el superdólar? Bueno, esta es una gráfica de divisas comparada entre la línea de cruce entre China, el valor de la divisa china y el valor de la divisa del dólar. La azul, lógico, es el dólar. Así venía desde el 2010 siendo, pues imagínense aquí, para que comparemos, era 8 veces valía el dólar lo que un yuan. 8 veces. Vemos cómo se va cortando. Ponla, por favor. En periodos de pandemia, 19-20, es donde se alcanzan a acercar más. Vuelve a haber una separación ahí. Y vean lo que pasa el día de ayer en la noche. Supera el yuan, la línea blanca, supera al azul. Es decir, la divisa china es más importante actualmente que la divisa de Estados Unidos. El yuan supera al dólar por primera vez en pagos transfronterizos en China y marca un punto de inflexión en la escena internacional, y teniendo en cuenta el conjunto global de transacciones comerciales y financieras, el dólar sigue siendo el rey. Sin embargo, cada vez son más los signos, las pistas de las tendencias nacientes que amenazan esta hegemonía y que ponen en duda el reinado del dólar en el futuro. La última se ha producido recientemente. El yuan chino o renmin ha superado al dólar por primera vez. El yuan se ha convertido en marzo en la moneda más utilizada para transacciones en China, superando al dólar por primera vez desde que hay datos, según han revelado los datos oficiales, lo que refleja los esfuerzos de Pekín por internacionalizar el uso del yuan. Y es que esta es una estrategia que ha impulsado el BRICS para desdolarizar al mundo. Esto se da más o menos después de que los Estados Unidos sacan del sistema SWIFT, ese sistema internacional de transacción económica, a Rusia para intentar debilitarlo. Finalmente, lo único que hacen es apresurar algo que ya de por sí se veía cercano, y lo cual es pues la desdolarización del mundo, el que ya no solamente antes todas las transacciones, todas se hacían de
dólares. Hablábamos de venta de petróleo en 90 y tantos dólares. Hablábamos de venta de ¿qué te gusta? Aquí en Tabasco, de plátano, de exportación hacia Europa. Incluso tú vendías a Europa y no te pagaban en euros o no te pagaban en libras, te pagaban en dólares, porque esa era la moneda de transacción, era la moneda, pues sí, de cambio confiable. Bueno, esto ya quedó atrás. Con la entrada del BRICS, recordemos que Brasil ya está haciendo comercio entre China y Rusia con su divisa y también con el yuan, incluso por encima que con el rublo. El rublo todavía se ha resistido un poquito más. Lógico, está del otro lado del mundo también Rusia, y creo que también la incertidumbre económica de estar en medio de una guerra pues no termina de convencerte que seas la divisa dorada para comerciar. Y otra divisa que se está valorando y que se está comerciando con ella todavía más de lo que ya se hacía, es precisamente el peso mexicano. Estaba leyendo una nota el día de ayer de cómo en la frontera, esto se empieza a dar en la frontera, lo que está más cerca y se empieza a extender a lo largo del territorio hacia arriba de Estados Unidos y hacia abajo en México. Prácticamente siempre las transacciones fronterizas entre Texas y México habían sido en dólares. Bueno, resulta que hay un incremento del 300% del comercio de las transacciones que se hacen entre Texas y México, que ya no se están haciendo en dólares. Antes solo te aceptaban dólares los gringos y los mexicanos te aceptaban también los dólares. Ahora la divisa de cambio es el peso. Con lo que hablamos. Y eso es todavía más impresionante, porque una cosa es desdolarizar el mundo y otra cosa es desdolarizar Estados Unidos. Eso sí está cañón. Quiere decir que el mismo gobierno de Texas empieza a desdolarizar su economía al ver la incertidumbre que tiene su divisa. Eso está cañón, y lo que le sigue. ¿Por qué también se posiciona el yuan desde el día de ayer? Porque se da una reunión entre China y el gobierno ucraniano, entre Zelensky. Estados Unidos ha dicho que quiere que se llegue a la paz entre Rusia y Ucrania, pero lo único que ha hecho es enviar más dinero y más armas. Bueno, lo que se dio el día de ayer, un acercamiento entre el socio comercial más importante de Putin, el cual es Xi Jinping, y reunirse con Zelensky, aunque sea de manera virtual, para intentar empezar a abrir un diálogo para la pacificación. Esto lo vio el mundo entero con muy buenos ojos, porque empiezas a ver un país, el primer país que por primera vez intenta mediar para resolver el conflicto que se está dando allá. Yo creo que después de China, probablemente el país que más se había mantenido para intentar resolver la situación era México. Bueno, pues China habla con Zelensky y habla con Rusia. Ahora China, Xi Jinping, es el interlocutor entre estos dos países con este conflicto militar, con lo cual incluso podría llegarse al final de la guerra entre Rusia y Ucrania, y sería, aunque digan lo que digan los gringos, esto sería gracias a China. El malo y perverso China, el dictador autoritario gobierno chino, reelecto por tercera vez Xi Jinping, pues resulta que es menos malo que la democracia perfecta de los gringos.